Entonces, Gracie, ¿con quién? Está conmigo, profe. Con Diana, listo. Profe, qué pena es que se cambió como el mosaico de Meet y estoy un poco enredada, qué pena, pero se ve mi pantalla. Sí, ahí vemos su pantalla, sí. Vale, ahí se ve la presentación. Sí, estamos ya en la primera diapositiva. Listo. Bueno, a mi compañera Diana y a mí nos correspondió confianza del consumidor. ¿Qué es? Es un indicador económico que mide el grado de optimismo que los consumidores sienten sobre el estado general de la economía y sobre su situación financiera personal. En otras palabras, el indicador de confianza del consumidor se trata de cómo se sienten las personas sobre la estabilidad de sus ingresos para así realizar como las compras. Por ejemplo, si su confianza es muy alta o es mayor, pues su consumo va a ser mayor, va a ser constante, ¿cierto? Pero si por el contrario su confianza económica es menor, es más bajita, pues el consumo va a ser igual, va a tratar más bien de ahorrar y no de gastar. Funciones. Dependiendo del nivel de optimismo o pesimismo que se refleja en este tipo de indicadores, es posible estudiar conceptos como el consumo de bienes o servicios, así su efecto en la producción del país. Según lo anterior, el indicador de confianza del consumidor analiza el consumo de las personas o de las empresas. O por otro lado, en el caso de que prefieran esperar mejores tiempos para gastar su dinero. Objetivo, proporcionar información cualitativa acerca de la percepción de los consumidores colombianos sobre la situación económica actual y sus expectativas a futuro, brindando así una medida general de su nivel de confianza. El consumo. El consumo fuera de ser pues como el bien o el servicio que cubre las necesidades humanas, también llega un momento en que se agotan al consumirse, como son los alimentos, mientras que hay otros que solamente se transforman, por ejemplo, lo que son los viajes, mm, turismo, toda esa parte solamente es como de calidad, pues como de gusto de uno, pero eso siempre va a estar, no como otras cosas que tienden como a estar escaseando en diferentes tiempos. Existen varios tipos de consumo, que son el consumo privado, que es el que representa el valor de las compras de productos y contrataciones de servicios que efectúan familias y empresas privadas. Y el de consumo público, que es las compras que hacen en el Estado. El consumidor es la última etapa del proceso productivo. De este modo se convierte en un elemento clave de la cadena de producción, de la que es cliente final.
El consumidor ofrece sus recursos generalmente en dinero a cambio de dichos bienes o servicios. En otras palabras, el consumidor busca obtener una determinada satisfacción por medio de transacciones. Los factores que más afectan al consumidor son las preferencias o los gustos. Ya cada individuo en particular establece y conoce cuáles son sus necesidades o inquietudes, eligiendo los bienes o servicios que mejor puedan satisfacer los mismos de manera independiente. El nivel de renta depende del umbral de ingresos y poder adquisitivo con que el cliente o individuo tendrá más o menos opciones en el mercado para poder satisfacer su demanda. Existen diferentes pasos en el comportamiento del consumidor, como lo son la carencia. Es cuando indica un proceso de carencia de una necesidad de las personas que sienten hambre, pero no un hambre así como insaciable de tener que llenarla en el momento. La necesidad son las carencias que se manifiestan de manera consciente en el consumidor, es decir, cuando toma conciencia que necesita comer algo. Y las necesidades pueden variar según la edad, el estado físico, el clima y muchas otras condiciones. Las motivaciones se consideran como los impulsos que hacen que la persona actúe con acciones concretas, tratando de buscar un satisfactor para cubrir la necesidad. Los deseos. En este paso aparecen los deseos o las diferentes maneras como cada quien quiere cubrir su necesidad. Alguno quiere comer un pastel, otro quiere comer una pizza, otro quiere comer una hamburguesa. El aprendizaje es la manera como la persona aprende a resolver su necesidad. Está condicionada también por su familia, el ambiente social y la cultura. Si su familia es saludable, prefiere una ensalada a una hamburguesa. Y si está con amigos, prefiere una pizza a un menú formal de comida. La actitud es la respuesta del consumidor de aceptar o satisfacer o rechazarla. Si a la persona le ofrecen comer carne, un ejemplo de perro, según sus costumbres culturales, no lo hará porque eso le repugna o no le gusta. La situación económica es la elección de los bienes y servicios que está determinada por la situación económica de cada persona, que puede ser ir a comer en un hotel de 5 estrellas, pero si no tiene suficiente dinero, termina comiendo en un restaurante más económico, comida rápida. La publicidad es otra variable que influye en la búsqueda de un satisfactor porque este medio de comunicación busca persuadir a los consumidores para hacer ciertas selecciones de compra, proporcionando diferentes satisfactores con los cuales se puede cubrir la necesidad manifestada de la persona. El indicador de confianza del consumidor permite saber la disposición que muestran los agentes económicos a consumir en una economía. Es decir, permite averiguar la percepción que el sector privado tiene de la economía de un país. El indicador de confianza del consumidor analiza el consumo de los individuos que ven posibilidades en su vida cotidiana para ello. El indicador de confianza en el mes de abril No contiene estimulantes químicos, no irrita el intestino, digestar, acción laxante, suave, blanda y placentera, calma, refresca, tratamientos científicos con productos naturales. Determinó de que la tasa está
Una disminución en comparación con marzo fue del 11.4% según el informe de Fedesarrollo. El mes de marzo tenía menos 34.2% durante el mes de abril. La confianza del consumidor no está en un nivel bajo desde abril del 2020, cuando se ubicó en el menos 41.3%. Se estima que la caída en la confianza del consumidor durante abril se haya dado por las nuevas medidas de aislamiento que implementaron varias ciudades del país, especialmente Bogotá, Cali y Medellín, para intentar contener la pandemia del coronavirus. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias a Grace y a Diana. Bueno, este es un indicador que de los pocos, de los que uno casi no escucha, ¿cierto? Pues los hemos venido escuchando más en los últimos tiempos. Obviamente sabíamos que iba a estar afectado y mucho más ahorita con todas estas cosas pues que están pasando. Primero entonces fue lo de la pandemia, ahora el desorden debido a los bloqueos. Eso hace que el consumidor pues ya no tenga confianza, ¿cierto? Ya no quiera consumir, que era lo que ellos nos decían ahí. Entonces, obviamente seguirá viéndose afectado por todos estos indicadores. En las empresas, ¿por qué debemos de estar pendientes de estos indicadores? Porque dado a ellos lo que nos... Buenas noches. Hola Juan David, ¿cómo estás? Ahí Muy bien, gracias, profe, ¿y usted? Muy bien, muchas Estoy gracias. entendido ahorita, sino que me dio como pena interrumpir a la compañera. Ah, bueno, no te preocupes, Liz. Entonces, Juan David, y una vez acá para quitar la falla. Nos falta Natalia, Liliana Andrea y María Alejandra. Ninguna de las tres, Natalia, Liliana Andrea y María Alejandra. Entonces, bueno, sigamos aquí. Muchas gracias, Juan David. Entonces, señora, profe, perdón. Ay, mira. Aquí estoy. Ay. Bueno, listo, María Alejandra, mil gracias. Bueno, entonces acá vamos a mirar, bueno, estábamos hablando de la confianza del consumidor que se ve afectada pues todos esos desórdenes. Eso de que nos califiquen mal, eso también quita la confianza del consumidor porque sabe que va a haber muchísimo menos ganancias en las economías. Entonces el consumidor pues afecta todo lo que está consumiendo, ¿cierto? O sea, ya va a haber menos consumo. Entonces, allí vemos por qué es importante para las empresas tener en cuenta esos indicadores, porque basados en ellos es que hacen sus estrategias. Pues de que acá en este momento, pues yo me imagino que todos esos presupuestos que venían desde el año pasado de las empresas han estado, mejor dicho, más que modificados. O sea, tienen que ser presupuestos muy flexibles. ¿Por qué? Porque ellos arrancan y vuelven otra vez a tener que cerrar los sectores. Arrancan y otra vez todo esto que está pasando, toda esta parte de la economía y de la confianza y de lo que los consumidores esperan y van a consumir. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a Diana y a Gracie por la exposición. Vamos a dejar entonces mañana, por favor, que los dos grupos que nos hacen falta estén preparados para mirar si alcanzamos mañana a hacer los dos o por lo menos uno. Pero mire hoy qué tal que no hubieran estado preparados, entonces no hubiéramos podido. Entonces, muchísimas gracias a ellas por estar preparaditas. Bueno, en el examen realmente el punto crítico fue el quinto, ¿cierto? Ya no sé si vieron la calificación, ya hoy terminé con algunos que me faltaban. La calificación quedó en plataforma y realmente como el punto álgido ahí fue pues el quinto. ¿Quieren que lo resolvamos o empezamos tema? Sí, profe, resolvamos el quinto. Listo, perfecto. Entonces déjenme acá. Voy a utilizar
la pizarra. No pensé que nos iba a dar tan duro ese quinto porque es que habíamos hecho un ejercicio, acabamos de hacer un ejercicio, habíamos hablado de que cuando teníamos dos alternativas y en una de esas alternativas había un dato a averiguar, una incógnita, lo que hacíamos era igualar las alternativas para poder hallar esa incógnita. Ese era el ejercicio, o sea, parecido al que habíamos hecho antes. Presentar ahorita. Entonces vamos a manejarlo. Por ahí, ¿alguien tiene forma de leer ese ejercicio? Profe, sí. Sí, profe. Listo. Elena, bien pueda. Gracias, Lee. Dice, una deuda bancaria consiste en dos pagos de 2.500.000 cada uno. Entonces, vamos a irlo haciendo cada uno. Que habíamos también comentado que cada que nosotros hacíamos un ejercicio de estos, la gráfica nos tenía que decir exactamente lo que sea el ejercicio. Entonces vamos a mirar. ¿Me vuelves otra vez a repetir ahí? Una deuda bancaria consiste en dos pagos de 2.500.000 cada uno. 2.500.000 cada uno y uno. Sí, pagaderos. En 3 y 6 meses. Listo. Entonces acá tenemos 3 meses y acá tenemos 6 meses. Entonces, estos son los dos daticos de la primera alternativa. Y nos dicen que a los 3 meses que pasaba teníamos 2.500.000, ¿cierto? Sí, profe. $2 millones, acá le voy a poner 2.500.000 para no irme por allá a escribir 2.500.000 y en esta otra que teníamos, también teníamos 2.500.000. Una entonces a los 3 meses y otra a los 6. ¿Qué pasaba mucho? Que me tomaban 5 millones como la primera alternativa y no pueden tomarme 5 millones, ¿por qué? Porque son dos fechas diferentes. Entonces hay que tomarlo con dos fechas diferentes. ¿Qué más nos decía? Bueno, decían, desea cambiarlo para liquidarlo en 3 meses bimestrales. Ajá. Y el primer pago es de 1 millón, el segundo es de 2, ¿a cuánto ascenderá el tercer pago? Con una tasa del 35% anual compuesta mensualmente. Listo. Entonces, ya nos dicen, esta alternativa, esta va a ser mi primera alternativa, pero teníamos otra alternativa y esa alternativa íbamos a hacer pagos bimestrales. Y los pagos bimestrales iban a ser el primero a los 2 meses, ¿cierto? Entonces, Pues ahí dice el primer pago de 1 millón. Listo. Y ahí dice pagos bimestrales, ¿cierto? Bimestrales, sí, señora. Listo. Entonces, el primero sería al 2, la otra sería entonces al mes 4. Entonces, tenemos uno al mes 2, otro al mes 4 y otro al mes 6. Acá tendríamos la segunda alternativa. Y esta alternativa era que el primer pago, ¿cuánto era? 1 millón. 1 millón. Este primer pago, 1 millón. Este segundo pago, 1 millón, ¿cierto también? ¿O cuánto era este segundo pago? El segundo, 2 millones. 2 millones de pesos. Y el tercer pago es el que nos decía la incógnita, o sea que aquí va a quedar
nuestra X. Como aquí va a quedar nuestra X, aquí va a ser nuestra fecha focal. ¿Por qué? Porque por comodidad siempre escogemos que nuestra X quede como nuestra fecha focal para llevar todo allí. Así era como, mire que yo acá veo claramente que hay dos alternativas. Una de 2 pagos, cada una de 2.500.000, uno al tercero y otra al sexto mes. Y veo también que abajo tengo otra alternativa, uno de 1 millón, otra de 2 millones a los 4 y otra de 2 millones a los 6. ¿Qué pasó también mucho? Ellos me estaban hablando de una tasa del 35%, 35%. Entonces me decían 35% anual, convertible, mensualmente. Como yo acá tengo, si yo veo acá cuáles son mis periodos, en la primera alternativa 3 y en la segunda alternativa bimestral. Entonces yo puedo, y mi interés me lo están dando mensual. Pero yo, por ejemplo, acá veo que de 2 a 3 hay un mes, de 3 a 4 hay un mes. Entonces yo puedo utilizar esa tasa mensual sin ningún problema. En algunas ocasiones, algunos me pasaron esa tasa, me la pasaron a bimestral. También, obviamente, yo puedo utilizar la tasa bimestral utilizando o cambiándola como se debe hacer. Acuérdese que si yo tengo una tasa capitalizable mensualmente y voy a volver a una tasa capitalizable bimestralmente, yo lo que tengo que hacer es aplicar el procedimiento de tasas equivalentes. O sea, no es simplemente dividir, que yo aquí lo divido por 12 y luego lo multiplico por 2. No, tengo que hallar el procedimiento de tasas equivalentes, que es cuando yo igualo y saco raíz cuadrada. Entonces, siempre que yo voy a cambiar mi modo de capitalización, debo hallar esa tasa a través de esas tasas equivalentes. Entonces, acá yo podía utilizar esta tasa. Y recuerde que nosotros siempre utilizamos tasa del periodo. Entonces, la tasa del periodo, ¿cuánto sería? 35 dividido 12. ¿Cuánto me daría esa tasa? ¿Cuánto me da 35 dividido 12? 2.92%. Listo, entonces 2. Lo aproximamos, da 91,6666. Así, dámosle el 92% para... Entonces, esta es la tasa del periodo con que yo voy a hacer los flujos de caja. Listo. Entonces, aquí ya tengo establecido mi tasa, he establecido las dos gráficas, he graficado las dos alternativas y lo que yo le decía, yo debo mirar la gráfica y entender, o sea, es pasar exactamente lo que me están diciendo ahí en letras, pasarlo a la gráfica. Ahora los flujos, el flujo de caja también me tiene que decir exactamente lo mismo. Entonces, acá yo que decía, 2.5, ¿cierto? Le voy a poner 2.5 para no tener que poner todos esos ceros. Ustedes ya me entienden ahí que es 2.5, o sea, 2.500.000. Voy a aplicar entonces la fórmula. Entonces recuerden que mi fecha focal, yo he escogido mi fecha focal a X. Esto quiere decir, mi primera alternativa, ¿yo qué la voy a hacer? La voy a llevar acá a la X. Y yo estoy en la 3 y tengo que ir a la 6. ¿Cuánto me falta de 3 para llegar a la 6? 3. Me falta 3. Entonces acá mi periodo sería 3. ¿Listo? Acá más. Entonces vuelvo y digo, 2.500.000. ¿Dónde quiero llevar estos 2.500.000? Los quiero llevar a la 6. ¿Y dónde están ubicados? Están ubicados en el 6.
Por lo tanto, yo aquí no tendría que hacer nada de fórmula, sino que mi valor sería 2.500.000, ¿cierto? Porque si yo voy a moverlo, yo diría que es 2.500.000 por 1 más la tasa a la 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no lo voy a mover, yo no lo voy a desplazar, está exactamente en la X. ¿Se entiende esa parte? Sí, señora. Listo, perfecto. Recuerden entonces lo que les decía, como yo voy a hacer alternativas y desconozco un factor de la alternativa, lo que hago es igualar las alternativas para poder hallar ese valor que me falta. Entonces yo digo acá 2.500.000 más 2.500.000, lo igualo ¿a qué? A la otra alternativa que yo voy a manejar. Entonces mi otra alternativa me dice que voy a manejar 1.000.000. 1.000.000, acá es 1, más la tasa, acá. ¿Y cuánto me falta? O sea, si yo estoy acá en el 2, ¿cuánto me falta para llegar a la X? 4. 4. Listo. Muy bien. Más, entonces acá viene más. Entonces sería 2.000.000, ¿cierto? Que es la segunda. Uno. Acá me falta un cerito. 0,0292. Elevado a la ¿qué? ¿Cuánto me falta de acá de 4 para llegar a 6? A la 2. A la 2. ¿Por qué ninguno va negativo? Porque la X está hacia adelante, hacia la derecha. Perfecto, muy bien. O sea, yo no estoy retrocediendo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Más qué me falta acá? Más X, ¿cierto? ¿Y X dónde está ubicada? A donde yo tengo mi fecha focal. Entonces, como mi X está donde tengo mi fecha focal, entonces simplemente es X, igual que lo que pasa a 2.500. Ya entonces yo resuelvo toda esta parte acá, paso, bueno, porque aquí ya no lo vamos a hacer, paso a dividir, o acá, por ejemplo, esto que me está multiplicando, se pasaría a dividir para despejar la X, y ahí hallaría yo el valor de X. Vamos a dejarlo pues hasta ahí porque lo importante era la formulación, saber que la gráfica me tiene que decir exactamente lo que yo estoy diciendo en letras, en palabras, y el flujo de caja también, 2.500.000 a los 3 meses, 2.500.000 en mi fecha focal, y 1.000.000 a los 4, 2 millones a los 2, y el valor de X que es lo que debo hallar en mi fecha focal. ¿Se entendió esa partecita? Profe, o sea que para finalizar ahí se suman las 2 primeras y se le restan las 2 últimas. Exactamente, sí, y para poder despejar X, ¿cierto? Que es lo que yo busco, despejar X. Pero ahí lo importante es el planteamiento. Muchos hicieron un planteamiento, pues uno diría aceptable, entonces se hizo el planteamiento, pero que me cogían 5 millones, y no, 5 millones no puede ser porque están 2 fechas diferentes, entonces obviamente me da más. No se nos puede olvidar que la tasa, cuando yo voy a utilizar fórmulas, voy a manejar tasas del periodo. Entonces me le colocaban tasas de 0.35, o sea, estaba bien la formulación, pero con tasas del 0.35. Entonces, obviamente, pues me va a dar mayor el valor porque me está dando una tasa que debería de ser mensual,
que debería de ser de 2.92, estaba dando una tasa del 35, imagínense la diferencia. Pero mire que era, tengo dos alternativas, como tengo en una de las alternativas, tiene una incógnita, igualo las alternativas para poder hallar esa incógnita, ¿listo? Ese era pues como realmente ese fue el ejercicio que más, que nos dio como dificultad, ¿listo? Vamos entonces hoy a empezar vamos a empezar un tema que se llama anualidades. Lo vamos a mirar acá, ¿cómo lo vamos a trabajar? Vamos a mirar acá un pedacito de teoría que no es mucho, y básicamente vamos a decir que es una anualidad. Aquí hay unas fórmulas de anualidades vencidas, unas fórmulas de anualidades anticipadas. Como nosotros ya hemos venido manejando fórmulas y ya sabemos cómo es el manejo de las fórmulas, entonces simplemente vamos a mirar esto de que es una anualidad, vamos a mirar las fórmulas y aquí está unos ejercicios propuestos de anualidades. Entonces, ahí lo van a ustedes a poder ver en plataforma. Lo que vamos a hacer es que cada 10 minutos, si ustedes están de acuerdo, cada 10 minutos ustedes dejan de trabajar y resolvemos uno de los ejercicios, resolvemos el primer ejercicio a los 10 minutos. Volvemos otra vez, el segundo ejercicio, volvemos a los 10 minutos. ¿Para qué? Para que ustedes lo intenten primero hacer, mirar cuál es la fórmula que deben utilizar, porque básicamente allí es que yo aprenda a identificar qué fórmula debo utilizar y obviamente que yo identifique cómo utilizar la fórmula, ¿cierto? Es importante, acá recuerden, por favor, son tasas, siempre que yo voy a utilizar fórmulas, son tasas del periodo. Y si yo voy a pasar, a mí me están pidiendo, si yo debo pasar una tasa capitalizable trimestralmente y la quiero pasar a una tasa capitalizable mensualmente, tengo que utilizar la fórmula de tasas equivalentes, o sea, donde yo llevo a una raíz, donde hago igualación y saco la igualación a través de raíces. ¿Por qué? Porque esa es la fórmula correcta para yo hacer. No es simplemente dividir y luego multiplicar, para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, vamos a mirar qué es una anualidad. La anualidad es una serie de pagos, depósitos o retiros iguales. Profe. Sí, no estamos revisando. Estás compartiendo pantalla. Espérame, ahí, ya que lo había quitado ahorita. Acá. Esto. Profe, buenas noches. Qué pena la hora, profe, pero no, es imposible el transporte para mí. No te preocupes. Hubo un colapso ahí en el Mega, cerraron el Mega y no. Pero bueno. Sí, eso se da uno cuenta porque le mandan ahí mensajes y mensajes. No te preocupes, Nata. Bueno, por lo menos las chicas me acordaron de que había que grabar y ahí quedó. Realmente lo que hicimos fue explicar el ejercicio del examen, ¿cierto? Y la exposición del indicador de confianza, que fue la que tuvimos hoy. Ahora estamos empezando ya con el tema de anualidades, que es nuestro nuevo tema. Entonces, vamos a irnos aquí a la definición. Entonces, la anualidad es una serie, ahí sí ya están viendo, ¿cierto? Mi pantalla. La anualidad es una serie de... Listo, gracias. La anualidad es una serie de pagos, depósitos o retiros iguales que se efectúan a intervalos iguales con interés compuesto. Entonces, mírame, ¿cuándo hablo yo de anualidad? Cuando el depósito es el mismo valor, son valores iguales y con intervalos iguales. Entonces, si yo tengo un intervalo, por ejemplo, como lo tenía allí, que uno era a 2 meses y el otro a 3, no. Tiene que ser intervalos iguales y valores iguales para yo poder aplicar fórmulas de anualidad. Cuando los periodos de pago son menores a 1 año, se acostumbra a utilizar el término renta para realizar el pago de una anualidad o para identificarlo realmente cuando son menores a 1 año. Entonces, aquí lo importante es que yo sepa identificar qué es una anualidad. ¿Por qué? Porque sus pagos están en el mismo intervalo de tiempo
y porque son el mismo valor. Acá entonces tenemos unas fórmulas. Acá están. Acá me dice la P, valor presente, la F, valor futuro, la R, cuota de la anualidad, tasa de interés efectiva, número de periodos. Entonces aquí hay unas fórmulas cuando las anualidades son vencidas. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me dicen, yo voy a pagar esa anualidad al final de mes. Entonces, si al final yo puedo identificar que mi anualidad es vencida, yo voy a aplicar estas fórmulas. Y voy a aplicar estas fórmulas ¿para qué? Para hallar valor presente, para hallar valor futuro, para hallar la R, que la R es la cuota de la anualidad, conociendo el valor presente. Voy a hallar la cuota de la anualidad, conociendo el valor futuro. Voy a hallar N. ¿Se acuerda que a ustedes les fascina hallar N? Aquí está para hallar N, conociendo el valor presente. Y también tengo a N, conociendo el valor futuro. O sea, si conozco el valor futuro, ya sé, y me están pidiendo que en cuánto tiempo, ya sé que debo ir a utilizar esta fórmula, ¿cierto? Y también me están hablando de que hay unas anualidades vencidas, anticipadas, perdón, unas anualidades anticipadas. ¿Cómo sé que es una anualidad anticipada? Porque a mí en el ejercicio me van a decir al inicio de cada mes, o cada que empieza el mes, ¿cierto? Entonces yo ya sé que es una anualidad anticipada y que debo venir a utilizar son estas fórmulas que me aparecen como fórmulas de anualidades anticipadas. También igual, para hallar valor presente, para hallar valor futuro, para hallar la cuota de la anualidad conociendo el valor presente, para hallar la cuota de la anualidad conociendo el valor futuro, para hallar el número de pagos, o sea, también N. Y hay una que se llama fórmula de anualidad perpetua. Acá entonces es en el caso que a mí me digan, hay una anualidad y no me dan un tiempo, no me están diciendo la anualidad va a ser 5 años. No, me están diciendo, hay una anualidad y no me determinan el tiempo. Sabemos pues que nada es infinito, ¿cierto? Siempre hay un término en que se acaba, pero como es muy largo el tiempo, entonces utilizamos una fórmula que se llama anualidad perpetua. O sea, ¿cuándo sé yo que voy a utilizar anualidad perpetua? Cuando a mí no me establecen un término para la anualidad, ¿cierto? No me dicen 5 años, 3 meses, no me aclaran absolutamente nada. Yo ya sé que me están hablando entonces de una anualidad perpetua. Entonces, para hacer esto, acá tenemos inicialmente estos 5 ejercicios. Para que por favor entonces ingresen a plataforma. Ingresen a plataformas, descarguen estos ejercicios propuestos de anualidades. Son las 7:18. Vamos a dar un término más o menos de 10 minutos, pensaría yo. Vamos a ver cómo nos va, porque el objetivo es que muchos ya lo hayan desarrollado, ¿cierto? Recuerden lo que nosotros hacemos, ir, mirar, saber qué nos están preguntando, saber qué tenemos que averiguar, saber qué información nos están dando. Y ya luego venimos y lo desarrollamos acá, porque el objetivo es que ustedes aprendan a identificar qué fórmula voy a utilizar y cómo utilizarla. ¿Dudas, inquietudes? Chicas y chicos. Todo perfecto, ¿cierto? Sí, Todavía no tenemos ninguna duda. Listo, entonces, bien pueda descargar entonces la plataforma a las 7:20. ¿Cierto? ¿Cómo me dices? ¿No te dice taller calificable? No, dice, está en el último, está de último. Espérame, acá se los vuelvo a mostrar. Ejercicios, anualidades. Ejercicios propuestos, anualidades, está de último. Ejercicios propuestos de anualidades. Entonces ahí 10 minuticos para que hagamos entonces el ejercicio. Y entonces son las 7:20, uno diría 7:30 nos estamos hablando a mirar cómo nos fue, lo resolvemos acá. ¿Les parece que empecemos así? Sí. Listo, listo, perfecto. Entonces, yo aquí estoy de todas maneras, por si quieren preguntarme algo, yo aquí estoy conectadita.
Profe, Cuéntame, Gracie. profe, qué pena, es que el primer punto dice que en el fondo de inversiones abona el 30% AMV. Ah, bueno. Listo. Lo que pasa es que ahí si nos hablan de anual, mes vencido. Esa V es vencido. Entonces ya sabemos que es una tasa nominal, ¿cierto? Porque nos están diciendo es anual, entonces debe de decirnos capitalizable, ahí nos dicen anual, mes vencido. Mes vencido. Porque acuérdense que como ahí nos tienen que decir sí, cómo lo pagan. Ok, vale, pues, muchas gracias. A ti.
Chicos, ¿cómo vamos con ese primer ejercicio? Profe, definiendo si utilizamos las fórmulas, la fórmula anticipada o las fórmulas vencidas. Un poquito difícil. Una clavecita. Acuérdese que me dice, ¿cómo es que dice el ejercicio? Me dice, ahí. ¿A cuánto debe depositarse al final de cada trimestre en un fondo de inversiones que abona el 30% anual mes vencido para acumular al cabo de 5 años? O sea, si estamos hablando de mes vencido, es entonces porque yo debo utilizar la fórmula de vencido. Ay, profe, la interpretación. Profe, tengo una pregunta. Sí, cuenta María Alejandra. María Alejandra es la pregunta. Ah, Luz Helena. Lina María. Ah, verdad. Ay, no me engañes, Lina, por favor, dime, Lina. Perdón. Es que yo dije que en esa primera hay que utilizar el de valor presente, ¿sí? ¿Cuánto debe depositarse al final de cada trimestre? Al final de cada trimestre. O sea, que ¿qué me están preguntando? Pero dice para acumular 5 millones al cabo de 5 años. Entonces, esos 5 millones van a ser mi valor futuro. Ah, ok. Y Así. me dicen cada... La fórmula. Profe, pero María Alejandra, que hace rato quiere preguntarme algo. Cuéntame, María Alejandra. No, profe, sino que yo creo que me enredé, sino que la tasa es mensual, ¿cierto? Me está diciendo que los 5 millones al cabo de 5 años. Pero entonces la tasa, pues me dice que durante 5 trimestres. Pero entonces yo inicialmente la tasa la dejo tal cual como porque está mensual. Lo que tengo que es, señora. Ahí, la tasa, míreme que la tasa dice, vamos a leer el ejercicio. ¿Cuánto debe depositarse? Sí, ¿cuánto debe depositarse al final de cada trimestre? O sea que me van a pedir una anualidad trimestral, ¿cierto? Eso es lo que me están pidiendo. Cuando me dicen cuánto debe depositarse en cada trimestre, o sea, me están pidiendo una anualidad. ¿Qué intervalo tiene esa anualidad? Trimestral, ¿cierto? Porque me están diciendo en cada trimestre. Si la anualidad es trimestral, ¿cómo debe ser mi tasa? Ah, sí, sino que me confundí con los 5 años. Dice, entonces, mi tasa tiene que ser trimestral. Y ahí que me están dando una tasa que... Mensual. Mensual. Entonces, yo tengo que primero hallar esa tasa mensual, convertirla en trimestral. Ajá, sí. Esa tasa mensual la tengo que convertir en trimestral. Y recuerden entonces cómo debo yo convertir esa tasa, ¿cierto? Sí, profe. Y trabajar en la fórmula, debo trabajar con tasa del periodo. ¿Y cuántos trimestres entonces serían? Profe, 15. Son 4, son cada año, son 5 años. 4 anuales. Son 5 años y en cada año hay 4 trimestres. Entonces, ¿cuánto sería mi N? 20. 20, profe. Ajá, listo. Ahí ya les dije todo, Eve María. Entonces, ahora sí, entonces Profe, ¿cuánto sería N? 20, porque son 4 trimestres por 5 años. Entonces me daría 20 trimestres. Profe, o sea que en esa fórmula R, no sé si lo hice bien, ahí dice P igual a R vendría siendo el valor futuro, ¿sí? ¿P? Sí, No, los 5 la millones. fórmula, entonces, yo voy allá, voy a mirar la de la rentabilidad. Vamos a ver, miremos acá. Espéreme, yo busco acá donde tenemos los formato, anualidades vencidas. ¿Cómo me dices? La fórmula es la que dice cuota de anualidad conociendo F. Exactamente, sí, señorita, así es. Vamos a mirarla acá. Espérame, yo se las muestro acá. Espérame. Presentar toda la pantalla.
Acá. Entonces, anualidades. Entonces ya sabemos que nos vamos a quedar en anualidades vencidas y va a ser lo que nos decían por allí. ¿Qué voy a hallar? Voy a hallar ER, ¿cierto? Acuérdense que cuando yo voy a hallar anualidad, digo ER. Cuota de la anualidad conociendo la F, ¿cierto? Porque me están diciendo el valor futuro. Esa es la fórmula que yo voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, los dejo trabajar otro ratico y ya no me dicen cómo nos dio.
Profe, Señorita, el primero da 88,78 la cuota. 88. No. No. ¿Quién tiene valores? Profe, no sé, a mí me dio 115,450. Más cerquita del que yo tengo. ¿Quién más? ¿Quién da más? Profe, 115,460. Por ahí estamos cerquita. ¿Quién da más? ¿Lo hacemos? Ay, no espere, profe. Listo. 5 minuticos más y lo hacemos. Vayan trabajando en el segundo. Vamos ahí en 5 minuticos más y hacemos ese.
Bueno, chicos, entonces, ¿cómo vamos? Ahora sí, vamos a resolverlo acá. Tengo mi pizarrón acá. Entonces, vamos a buscar los daticos que nos estaban dando. Profe, usted está presentando la pantalla. Ay, ya se las presento. Ahora sí. Vamos entonces a mirar los daticos. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando la R, ¿cierto? Esto es lo que me están, esta va a ser mi incógnita. Esto es lo que yo tengo que averiguar. ¿Qué me están dando? Me están dando un valor futuro. ¿Que es de cuánto? 5 millones. Pena con usted, ¿qué es lo que significa la R? $5 millones. Es valor futuro. Bueno, es solamente 5. Valor futuro, sí. Acá está mi F. Es que está muy pequeñita. No, pero la R, ¿qué es lo que significa? Perdón. Es la cuota de anualidad. la anualidad. La R significa anualidad, que acuérdese que cuando es menos de un año lo llaman renta. Entonces, por eso la R. R es el valor que yo voy a hallar. F es de 5 millones. Mi tasa de interés, entonces, ¿cómo me quedó mi tasa de interés? Profe, del 0,075. Ajá, perfecto. Me dio 0,076. A mí también me dio 76, profe. Listo, entonces vamos a dejarla como con el 76. Recuerde que entre más podamos trabajarlo, o sea, con más decimales, pues nos va a dar mucho más aproximado. 0,076, inclusive yo trabajé con 76,89. 76,89. Profe, perdón, Esa es 76, ¿de dónde sale? Porque yo la dividí, pero me daba 2,5. Esa es 30. Sí. Acuérdate que no puedo ser solamente dividir, sino que tengo que echar tasas equivalentes. Profe, ¿qué pena? ¿Se puede poner el micrófono? Ay, no. Ahí ya. Ahora sí se escucha bien. Listo, listo. Yo no puedo dividirla, yo tengo que utilizar lo de tasas equivalentes, que es ir y hacer la igualación y utilizar lo de la, ay, Dios mío, se me olvidó, la raíz. Hacer igualación y hacer raíz para poder que me den tasas equivalentes. O sea, no es 30 dividido 12. Sí, ¿quién me estaba preguntando eso? ¿Quién me lo había preguntado? Mariluz le preguntó, profe. Lo que pasa es, bueno, no sé. Yo la hice, me dio 7.5 porque dividí 30 entre 4. Ah, no. Hay que Era hallar. 30.76. Ajá. O sea, lo que hay que hacer es hallar la tasa equivalente. Y la tasa equivalente me daba 30.76, ¿cierto? Me daba la tasa equivalente. Sí, profe. Listo. O sea, me da la tasa equivalente anual y con esa tasa equivalente anual, entonces yo ya lo divido en 4. Pero debo hallar primero tasa equivalente como tal. Mariluz, Maris tuvo que
desconectarse. No, profe, acá estoy. Estoy escuchando. Bueno. Listo. Que ella la que no puede poner, abrir micrófono. Entonces, aquí entonces ya sabes, bueno, mire, le damos acá, de registro nos han compartido que hay información de matrículas para el segundo periodo del 2020. El proceso solo aplica para estudiantes de la sede Pereira. El sistema académico estará disponible para dicho proceso a partir del 17 de junio, para que tengan en cuenta que a partir del 17 de junio ya pueden hacerlo las matrículas para el segundo semestre. ¿Listo? Para que por favor. Valores. ¿Qué me dices? Para saber cuánto cuesta el semestre. No, mira que no, pero ahí hay como un vínculo, no sé si lo quieren como verlo ahí, espérame, yo se los vuelvo a colocar por si quieren anotar ese vínculo. De pronto alguien lo puede copiar y pegar en el WhatsApp, es que ahorita se me cerró la sección y no me aparece en el chat, por favor. Para que puedan revisar o en registro, ¿cierto? Me imagino ya que en registro les dirá. Bueno, entonces, primero hay que aclarar ahí que yo tengo que hallar una tasa equivalente. O sea, ese 30% anual mes vencido lo tengo que convertir en anual trimestre vencido. ¿Y eso cómo lo hago? Aplicando la fórmula de tasas equivalentes. Y entonces me daría mi 30.76 y lo divido, ese 30.76 que me da, ahí sí lo divido sobre 4. Ese es el primer punto que debo estar entonces, que debo tener presente. Vamos entonces a seguir acá. Entonces ya tenemos la tasa trimestral, ¿cierto? Entonces esta es una tasa trimestral. ¿Y por qué trimestral? Porque a mí me están preguntando una anualidad trimestral, ¿cierto? Entonces, si me preguntan una anualidad trimestral, yo debo trabajar con una tasa trimestral. ¿Qué más me dan de información? N. Entonces, igual N tiene que ir en trimestres. Me dicen que son 5 años. 5 años. 5 años por 4 trimestres. 5 años por 4. Entonces, aquí me daría que mi N es igual a 20 trimestres. A 20 trimestres. Entonces, aquí R es igual a ¿qué? La fórmula me dice que R es igual a valor futuro, ¿cierto? A los 5. A los 5, que me multiplica a mi tasa. Entonces, yo ya sé que coloco allá 0,076 8, 9. ¿Sobre qué? Sobre 1 más y otra vez, ¿cierto? Más 0,76 89. ¿Elevada a qué? ¿A cuánto lo elevo? 20. 20. A 20. Y esto de abajo es lo que está, es lo de abajo, ¿cierto? Que es lo que está con menos 1. Sí, profe, lo de abajo. Listo. Y aquí ya es entonces el manejo de la calculadora. Pues a ustedes que les gusta hacerlo todo de una vez, a mí me dio, como yo utilicé más decimales,
me dio 113. Los que les dio 115 debe ser por el uso de los decimales. 113. 082. Exactamente. 013, 081 con 44. ¿Qué es esto? Una anualidad trimestral. O sea, esos son pagos o anualidades trimestrales, que no se nos puede olvidar. Este es lo que él tendría que pagar trimestralmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar cómo nos dan la tasa, cómo nos dan los que estamos acostumbrados a hacer tasa, tiempo, utilizar, ojo con este que es bien importante, utilizar tasas del periodo. Y recuerden, para hallar tasas equivalentes, yo tengo que aplicar la fórmula de tasas equivalentes. Tasas siempre tiene que estar en el mismo lenguaje del tiempo. Y ya simplemente aplico la tasa. ¿Listo? Vamos entonces por el segundo. Entonces, el segundo son las 8. A las 8:10 el segundo nos encontramos nuevamente, ¿cierto? Ocho y 10 para nuestro segundo ejercicio.
Profe, Señoritas, eso da ¿listo? negativo. La negativo. ¿Esa es cuál? Una deuda. La 2. Cierto, la deuda. Una deuda de 2 millones se debe cancelar con cuotas mensuales de 200.000 pesos. ¿Sí es así? Si la tasa de interés del 36% anual trimestre vencido, calcular el número La de tasa también hay cuotas. que cambiarla. La tasa también hay que cambiarla. La tasa hay que cambiarla. Y, no, y no me puede dar negativo, me están pidiendo tiempo. No me puede dar negativo, porque me están pidiendo N. ¿Alguien ya la hizo? ¿Alguien fuera de... ¿Ya la hizo? Ay, profe, no sé, a mí me dio 8.73. No. 8.73, no, a mí me dio 11.99 meses. Profe, eso me da a mí, pero negativo. 11,9804. Pero Sí, negativo, sí. ¿no? No, pero debe ser que en alguna parte estamos tomando mal algún valor, porque no me puede dar negativo. El logaritmo, no. Vamos a mirar. Voy a decir si nos da negativo, pero no, yo no, a mí no me dio negativo. Vamos, si quieres, hacémoslo. ¿Y la tasa, qué tasa te dio? 2,9. 2,9, sí. Bueno, entonces, ¿alguien más la ha hecho? Profe, a mí también me hace un negativo. No sé si por efecto del logaritmo, pero la toma uno en positivo. Yo creo que el efecto del logaritmo hace que se pase a negativo, pero la toma uno el resultado en positivo. No sé, no, pero la fórmula no me habla de tenerlo que multiplicar por -1. Pero lo toma uno en positivo. No se preocupen que lo tomamos en un positivo. Es 11.99 meses. ¿Y si también te dio 11.99? Sí, profe. ¿Ustedes lo hacemos? Sí, profe. Listo, miremoslo entonces. Y aguanté, yo puedo aguantar mucho, pero que me la maltraten a usted. No, señora, eso yo no lo puedo dejar pasar, que no me venga a decir que me puede, eso no es así. Miremos entonces acá los datos que nos dan, ¿cierto? Nos dan una tasa, una deuda de 2 millones de pesos se debe cancelar con cuotas mensuales de 200.000. Entonces nos están dando el valor presente, ¿cierto? Nos están dando el valor presente. ¿Y el valor presente cuánto es? 2 millones. Profe, está presentando pantalla, qué pena. A mí siempre se me Ya le iba a olvida. preguntar lo mismo. No es mal que ustedes son muy juiciosos. A mí siempre se me olvida. Yo ya terminé el ejercicio. ¿Ustedes no lo vieron? Con calma, profe, con calma. Ya lo terminé, mientras ustedes no me decían, mire, valor presente de 2 millones, ¿cierto? Una deuda de 2 millones se debe cancelar con cuotas mensuales de 200.000. Entonces, 200.000 es la R, ¿cierto?
200.000. Si la tasa de interés es del 36% a trimestre vencido. Entonces yo la tengo que convertir. La tasa es 36%. Trimestral. Trimestre vencido. Y yo la voy a tener que convertir ¿en qué? En una tasa mensual. Esa tasa mensual me daba entonces 34.97% me dio. Ajá, 34.97. 34.97 y esta es la que yo ya puedo, acuérdense que al aplicar la fórmula, yo debo aplicar la fórmula del periodo, o sea que ¿cuánto voy a aplicar? 2.91%. 2.91%. Listo. Acá, ¿qué más debo hacer yo? Me están preguntando N. Como me están hablando de una tasa trimestre vencido, yo ya sé que voy a aplicar entonces las anualidades, la fórmula de anualidades vencidas. ¿Y cómo me dice la fórmula? ¿Qué me dice que es? Es el logaritmo. Logaritmo. Paréntesis, 1 menos. Logaritmo de 1 menos. Otro paréntesis, ese sería valor presente sobre. Vamos a hacer de una vez acá valor presente, 2 millones. Yo creo que sí, el logaritmo hace que me dé negativo. Yo no lo he organizado acá, pero lo presenta uno en positivo. 2 millones. Sobre la cuota que son 200.000. Pero acá me hace falta algo de la fórmula, 2 millones por multiplicado por la tasa, ¿cierto? Sí. Por 0,0291. 291, para que le coloquemos ahí 91 como 42. 91, 42. Y ahí ya ¿qué hago más ahí? Sobre 200.000. El 200.000 es sobre todo esto, ¿cierto? Ay, profe, Pues yo cogí ahí otra está fórmula, sobre. No están sobre los 2 millones, profe, nada más. Sí, nada más. Busquemos acá la fórmula. No, ahí dice PI. Espéreme, revisemos Sí. acá porque ya no. Sí, en la fórmula dice PI. Yo esa fórmula no me la he podido aprender ni me la voy a aprender, niñas. Entonces, no me digan que me tengo que aprender la fórmula. Espérame, busquémosla acá. Ya no encuentro dónde es que las tengo. Aquí, J, N. Esta es la vencida, sí. N de pagos conociendo P. Ese es lo que conozco, ¿cierto? P. 1 menos, esa es la que yo voy. 1 menos P sobre I, o sea que es este. Este 1 va por fuera. Ajá. Este es 1 menos
PI sobre R. PI, o sea, es P por I sobre R, que es 200.000. ¿Y qué más sigue ahí en la fórmula? Abajo Abajo es logaritmo de 1 más la tasa de interés. Logaritmo de 1 más la tasa de interés. Todo está, ¿cierto? Este sí es sobre todo. Logaritmo de 1 más la tasa de interés, que sería es así, ¿cierto? Vamos entonces a realizar, a ver si nos da 2 millones. Recémoslo ahí si nos da, a ver si nos dan también negativo. Inscribiéndonos en www.insterevento.gov.co, en la página Pacto Colombia con las Juventudes. Tú propones y entre todos buscamos la forma de hacerlo posible. El Pacto Joven avanza. ICBF, Consejería para la Juventud, Gobierno de Colombia. Estamos viendo Café. Gracias, Neto. Yo quería pedirles unas disculpas por lo que pasó y cómo terminó la fiesta. Yo tenía razón. ¿Qué tienes en tus narices? Porque se lo cagaron, yo cagaron, me da otro. A ver, yo en el vestido, ¿no? Entonces, ¿por qué en vez de postularte como gerente de la empresa no te quedas trabajando con lo que es la fila? ¿Ya la hicimos? Chicas, chico. Entonces le estoy haciendo una calculadora. Ajá, listo. Tienes razón. Una relación absurda de pies a cabeza. ¿Qué está pasando? Absurda. ¿Qué lo entiendo? Hace tantos años estudiando por fuera para terminar con una campesina en mitad pobreza. El que sea campesino no va a ser un campo. ¿Y sabes qué? Criticas a la gente muy fácil. Profe, es que el resultado de arriba da negativo. 42. Y el de abajo da positivo. Sí, el de abajo da positivo. Al restarle ese 1 queda negativo. Sí, cierto. Pero de todas maneras yo tomo el resultado en positivo. Porque si son 11 meses, 11 o 12 meses, mejor dicho. Debe ser porque el resultado de la multiplicación es menor que los 200.000. Aquí ya dejémoslo. Acá. ¿Qué me daría? ¿Nos dio 11.99 o 11.98? 11.98. 11.98. Y como yo estoy aplicando una tasa mensual, entonces sé que esa respuesta está dada en meses. Ojo, que aquí, porque eso es bien importante, que yo sepa exactamente qué me está dando, ¿cierto? Si estos son años, si estos son meses. Si yo le aplico una tasa anual, me va a dar entonces una tasa, un tiempo en años. Pero si yo le aplico una tasa mensual, me va a dar una tasa, un tiempo en meses. ¿Listo? Bueno, quiero saber, no me interesa. Esa gente se complica demasiado. ¿Listo, chicos?
Ahí tenemos entonces, nos van a quedar unos ejercicios, nos van a quedar 3 ejercicios. Mañana nosotros vamos a ver 2 temas, que es valor presente neto y la TIR, que son para evaluar alternativas de inversión. Entonces, estos 3 ejercicios yo les voy a copiar los resultados, que todavía no los he hecho porque yo los voy haciendo acá con ustedes. Entonces, les copio los resultados para que ese sea como parte del taller que vayamos a tener para la próxima semana. ¿Listo? Listo. No, bueno, profe. Entonces, mañana, si Dios quiere, nos vemos. Y entonces, recuerden, si pueden ir leyendo sobre flujo, sobre valor presente neto y sobre la TIR. ¿Listo? Gracias, profe. Muchísimas gracias. Mañana también la exposición, las personas que tienen lo de la exposición, para que los dos estemos preparados, los dos grupos. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes, gracias. Feliz noche. Gracias.